hacer prosperar el negocio de papá. Recuerdo haber leído en un libro algo acerca de un aviso que había en una barbería y decía, necesitamos su cabeza para que nuestro negocio prospere. Eh, eh, Creo que muchos entramos al ministerio y pensamos en que el negocio de papá va a prosperar, la obra del Señor, el ministerio va a prosperar eh, con nuestra cabeza. No, no estoy pensando en mi propia cabeza. Tal vez muchas de nuestras ideas humanas llegan a contradecir inclusive la voluntad de Dios. Muchas de nuestras ideas humanas se van a quedar cortas respecto al propósito o los planes de Dios. Así que es importante entender eh, que cuando hablo de necesitamos su cabeza, no estoy hablando de la suya, de la mía. Dios no necesita nuestro cerebro para levantar su obra, no necesita que nosotros tomemos cursos de marketing de cómo elevar un ministerio a un nivel superior. Nada de eso. Sencillamente necesitamos su cabeza. Piénselo por un momento. ¿Cuál cabeza? Necesitamos la cabeza, no sobre nuestro cuello, esa no, la cabeza sobre nuestra alma, Cristo Jesús. Si Él dirige la obra, porque eso dice la escritura, ¿cierto? Si Él no vela por la ciudad, si Él no edifica, en vano trabajan los que la edifican. Así que realmente necesitamos de la cabeza para que el negocio de papá prospere, para que la obra del Señor prospere, que Cristo sea la cabeza. Él dijo, apartados de mí nada pueden ustedes hacer. Así que, ¿qué necesitamos? En esencia, pensar eh, que no depende de mí, sino que depende de Él, la obra de Dios. Así que lo que yo necesito realmente es dejar mis ideas a un lado y buscar su voluntad, buscar su palabra, buscar su guianza. Tenemos un David diciendo, Señor, iré, los venceré. Él no está simplemente diciendo, voy a ir a hacer por hacer, no, sino buscando la voluntad de Dios para poder actuar. Y creo que como creyentes, si queremos que la obra del Señor, el negocio de papá, funcione, realmente necesitamos tener una actitud de disposición, primero, en nuestra mente, voluntad y emociones, nuestra alma. Que Dios pueda poner sus ideas en nuestra mente a través de su palabra, que Dios pueda mover nuestras emociones para que tengamos la fuerza emocional suficiente para hacer lo que vamos a hacer, porque la obra de Dios requiere corazón, y que Dios pueda mover nuestra voluntad por su Espíritu Santo, que tengamos un buen ánimo, que tengamos una buena disposición para lo que hacemos y que lo hagamos con el ánimo pronto que se requiere y que lo hagamos con la intención y la motivación que se requiere. Eso es estar bajo la cabeza del que tiene que estar. Cristo es la cabeza de la iglesia y nuestro trabajo es simplemente sujetarnos a Él. No es Dios bendice mis planes, sino Dios, ¿cuáles son tus planes? Porque los planes de Él ya están asegurados la bendición. Mientras que si Dios simplemente le decimos Dios bendice mis planes, pues realmente estamos creyendo que tiene que salir de mí el crecimiento de la obra de Dios. El crecimiento de la obra de Dios depende de Él. Él es el que hace crecer la iglesia. Dice, y el Señor añadía, Él es el que hace crecer la iglesia. ¿Qué tiene que crecer primero? Mi vida tiene que crecer en obediencia, en fe, en credulidad, en creerle a Dios realmente y en buscar su voluntad y hacerla. Creo que es un consejo sencillo. ¿Cómo hacer prosperar el negocio de papá? Creo que puedo usar esa analogía de ese aviso en esa barbería. Necesitamos su cabeza para que nuestro negocio prospere. Necesitamos la cabeza que es Cristo.